Si quisiéramos hacer un paralelo, podríamos decir que este pueblo austral sufrió lo mismo que sufrieron los pueblos del norte grande, pero desde el punto de vista geográfico con todos los procesos inversos. Es decir, si lo que le faltaba en la zona del norte grande era el recurso agua, lo que le sobraba a los pueblos de la zona austral era precisamente el recurso hídrico, y estaban sometidos a un clima frío y lluvioso. En esta zona se van a destacar dos grandes agrupaciones humanas. Por una parte, pueblos asociados a la navegación, los denominados pueblos canoeros, y aquellos pueblos que utilizaron tierra firme para ubicar sus viviendas. Cabe destacar que son pueblos muy aguerridos, son grupos humanos más bien pequeños, porque no logran en muchos sentidos, en muchas ocasiones, dominar todo lo que van a hacer estos territorios. Por lo tanto, deben ser grupos pequeños que les permitieran la alimentación y que le permitieran, en definitiva, la sobrevivencia. Un primer pueblo de esta zona austral son los Cahuéscar. Cahuáscar, Alacalufes, como también se pueden denominar. Son grupos nómades, canoeros, que recorren los canales de la Patagonia chilena, entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes. Estamos hablando, vuelvo a repetir, de un clima absolutamente hostil, frío y lluvioso. También se desplazaban por los canales que forman las islas que quedan al oeste de la Isla Grande de Tierra del Fuego y al sur del Estrecho de Magallanes. Estas son las zonas geográficamente complejas que recorrieron muchos españoles y europeos y que se sorprendieron al ver que, a pesar de lo inhóspito de estos lugares, existieran grupos humanos capaces de adaptarse y sobrevivir en ellos. Otro de los grupos importantes son los llamados yaganes o yaganesa. Son indígenas también nómades, canoeros, recolectores marinos, cuyos antecesores habitaron desde hace aproximadamente unos 6.000 años los canales fueguinos. Estos grupos chilenos se extendieron en la zona de Tierra del Fuego hasta la isla Magdalena. También habitaron lo que corresponde a la isla Navarino e islas ubicadas al sur del Cabo de Hornos y en la zona del norte del canal Beagle. Estos pueblos se movilizaban indistintamente, tanto en zonas que corresponden a Chile como a Argentina. Otro grupo importante que corresponde principalmente a la zona de la isla de Tierra del Fuego son los Selknam, más conocidos como Onas. Son un pueblo indígena americano que fueron uno de los últimos grupos que habitaron este sector y que lograron sobrevivir. Eran terrestres, cazadores y recolectores. Como podemos ver, los Selknam u Onas, al igual que los otros grupos australes, tampoco tuvieron la posibilidad de asentarse y dominar muchos lugares. Si tú te das cuenta, no eran grupos agrícolas, porque quizás las condiciones geográficas no les permitían desarrollar eso. Por lo tanto, en la zona sur encontramos que predomina principalmente la característica de pueblos cazadores y por lo tanto pueblos nómades. Si te preguntaran en la prueba que debes rendir en el mes de octubre o quizás después, tienes que tener claro lo siguiente. Cuando llegan los españoles y se encuentran con los pueblos prehispánicos, estos pueblos prehispánicos se encontraban en distintos niveles de desarrollo. Eso quiere decir que algunos se organizaban como bandas cazadoras y recolectoras, es decir, estaban en un estado paleoindio. Otros eran de un dominio más bien arcaico, es decir, lograban dominar la agricultura y de a poco estaban domesticando animales. Existían otros pueblos que eran formativos, es decir, que ya tenían un desarrollo agrícola y eran sedentarios, lograban crear ciertos artículos, es decir, eran mucho más desarrollados. Esos tres grupos culturales o esos tres estados culturales son
los estados culturales pertenecientes a Chile. Eso por favor no lo olvides. En el caso de nuestro país, solamente se encontraron 3 estados culturales: paleoindio, arcaico, formativo. En el caso de todo el resto de América, ya se desarrollaron los otros tipos culturales: clásico, es decir, cuando había un dominio político, una complejidad social, por ejemplo el caso de los incas, o postclásico, cuando ya hablamos de que una sociedad es capaz de desarrollarse como un imperio, dominar incluso otros territorios. Pero para el caso de nuestro país y los estados culturales con los cuales se encontraron los españoles al momento de su llegada a nuestro territorio, solamente se encontraron los niveles culturales paleoindio, arcaico y formativo. Para ir terminando, veamos cuáles son los grandes legados que dejaron estos pueblos prehispánicos hasta el día de hoy. Primero, en el caso de los Aymara, que es la foto que está arriba a tu izquierda, podemos ver que ellos fueron los que lograron un dominio en toda la zona del altiplano chileno. Y esas son zonas que hasta el día de hoy siguen siendo utilizadas y ocupadas por sus antiguos descendientes. En la zona norte existe un comercio importante, una agricultura que se desarrolla con esas zonas. Además es una vía de conexión con países vecinos, como el norte argentino y el sur boliviano. El caso de los changos, que es la foto que tenemos de esos navegantes, ellos nos enseñaron la manera, cómo utilizar las costas del norte de nuestro país, qué recursos extraer de ellos y cómo poder hacer un buen uso de todo lo que eran los elementos de navegación. Gracias a ellos conocemos grandes zonas geográficas costeras de lo que es la primera región. Las ciudades de Iquique, Arica, Tocopilla, Antofagasta fueron lugares que en algún momento estuvieron utilizados, ¿no es cierto?, y fueron poblados por estos grupos changos que iban moviéndose de un lugar a otro en busca de la caza y la recolección de productos marinos. Finalmente, en el caso de los diaguitas, fueron pueblos bastante evolucionados, que fueron capaces de hacer una producción y un cultivo en terrazas, es decir, adaptaron su forma de producir a la geografía y nos enseñaron una serie de elementos culturales que hasta hoy día utilizamos, como las vasijas y todo lo que es el desarrollo de lo que es la cuarta región en nuestro país. Por lo tanto, ellos son quienes dieron un impulso a esos sectores. En el caso de los pueblos centrales, el legado es evidente. Es decir, hasta el día de hoy nosotros tenemos compartiendo en nuestra sociedad, y muchos de nosotros somos parte de este proceso, a las culturas indígenas mapuches pehuenches principalmente. Hoy día existen los denominados mapuches urbanos, es decir, personas que han dejado sus tierras ancestrales para venir a desarrollarse dentro de lo que son los territorios de las ciudades. En este sentido, nosotros utilizamos palabras y denominativos que corresponden a la cultura mapuche. Por ejemplo, quiltro es la denominación de perro que los mapuches utilizaban en su momento. Todo lo que es el trabajo de la medicina alternativa, ¿no es cierto?, que hoy día se está desarrollando fuertemente en nuestro país, tiene una base cultural indígena, que es la extracción de los frutos de elementos que nos pueden servir para la cura de ciertas enfermedades. Por lo tanto, tenemos ese elemento cultural muy arraigado en nuestra sociedad actual. Y en el caso de los pueblos australes, el legado es innegable. Es decir, ellos nos demostraron que a pesar de las condiciones geográficas inclementes, de las condiciones geográficas difíciles para el desarrollo humano, fueron capaces de establecer grupos humanos y de desarrollarse. Y hoy en día existen en esa zona ciudades, y principalmente una de las ciudades más australes del mundo, como es Punta Arenas, está ubicada, ¿no es cierto?, en lugares que antiguamente fueron utilizados por estos pueblos canoeros y por estos pueblos fueguinos. Es decir, ellos fueron los impulsores de lo que es el desarrollo y la ocupación efectiva del territorio nacional. Bien, de esta manera terminamos esta primera parte de la unidad